Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud, alza tu voz con júbilo. De corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu Muy buenos días, estamos nuevamente agradecidos como cada día con nuestro Padre eterno y gran Dios. Y en este tiempo pues de nuestro agradecimiento tenemos una alabanza que dice: entra en la presencia del Señor con gratitud. Todos queremos entrar, todos queremos adorar, todos queremos conocer. Y entra en la presencia del Señor con gratitud. A veces no sabemos ni qué es eso. Nos conformamos con decir Dios, el Señor, pero aquí nos habla de entrar en la presencia del Señor con gratitud. Y la pregunta sería: ¿cómo puedo entrar? Y yo quiero decirle que solo a través de Cristo. La palabra Cristo es el ungido, es el Hijo de Dios que vino del cielo. Por eso Él puede abrir la puerta y usted tener acceso a la presencia de Dios. Y entra en la presencia del Señor con gratitud. Oh Cristo, nombre sin igual. Solo a través de Cristo usted puede instalar, tener una comunión correcta, solo a través de Cristo. Por eso es que muchos tomamos métodos diferentes y queremos ir al Padre, a Dios, sin tomar en cuenta a Cristo. Y por eso no tenemos nosotros una relación, una conexión como Dios la ha querido darla al ser humano. Bueno. Y vamos, oh Cristo, nombre sin igual. Vamos a estudiar qué nos dice la Biblia del nombre de Cristo. Y vamos a ver en el libro de Hechos capítulo 2 y el verso 36. Y dice aquí: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Sepa pues, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel,
que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Jesús fue el nombre que tuvo Jesús acá en la tierra como hombre. Por eso, pero aquí la exclamación o lo que dice ciertísimamente, usted debe saber ciertamente de que Jesús, a quienes le crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús era hombre igual que nosotros acá en la tierra, con la diferencia de que Él vino a estar en los negocios de su Padre. Él vino a decirnos a nosotros, a conversarnos y tal vez a ver si nos convertíamos de las tinieblas a la luz admirable. Ese fue el plan de Jesús. Pero el no entender el mensaje de Dios llevó a las personas religiosas de ese tiempo a crucificarle. ¿Y por qué le iban a crucificar? Porque no entendían el mensaje de él. Y hoy día estamos viviendo las mismas circunstancias, donde hay un levantamiento de las llamadas autoridades, la globalización mundial, para cerrar las iglesias, cambiar de Biblia y realmente perder la comunión con Dios, que es lo que el enemigo quiere hacer, y perder nosotros la comunión con este Cristo, que es un hombre sin igual, porque no hay otro igual a él. Y dice pues aquí que a este Jesús, a quien vosotros crucificaron a Jesús, al Jesús humano, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y este es el nombre glorioso de Jesucristo, que nos dice: entra en la presencia del Señor con gratitud. Pero si usted no lo hace a través de Cristo, es imposible que tenga usted una entrada con todas las de ley, una entrada a la presencia de Dios con libertad y gratitud. No la tiene, al menos que sea a través de Cristo. Y dice el verso 37, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando se estaba hablando de que a este Jesús humano, Dios lo hizo Señor y Cristo. ¿Qué quiere decir? Gobierno en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Qué importante que por lo menos aquí tuvieron la actitud de preguntarle a los apóstoles y a Pedro: ¿qué haremos? Porque el asunto es que las personas nos creemos sabios en nuestra propia opinión y no nos acercamos a un apóstol, a un líder, a un profeta a preguntarle ¿qué haremos? Y por eso estamos haciendo cosas que Dios no nos ha mandado. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo. Pedro les está dando la respuesta: ¿qué haremos? Bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús el Cristo, o de Jesucristo, para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La iglesia está caminando sin el Espíritu Santo. Queremos llegar, queremos hacer cosas, pero sin el Espíritu Santo. Pero Pedro les dio la contestación real: bautícese en el nombre de Jesús el Cristo, porque ahora ya es Cristo y ahora es Señor, porque el Padre lo ascendió a los cielos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y Pedro está dando la correcta respuesta y dirección de lo que el ser humano debe hacer: bautizarse en el nombre del Jesucristo resucitado para perdón de pecado y recibir el don del Espíritu Santo. Y les dice: porque para vosotros es la promesa. Hay una promesa para el pueblo de Dios. Si usted es pueblo de Dios, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos. Yo no sé
Si usted ya conociendo a Cristo, teniendo el camino, la verdad y la vida eterna, usted no quiere hacerle llegar esta noticia buena a sus hijos. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Todos los que están lejos hoy día también tienen derecho de esta promesa que es dada por Dios a su pueblo en el nombre de Jesucristo. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llama? Dios te está llamando y la promesa de Jesucristo es para ti que has estado lejos y hoy día Dios te quiere acercar. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Hoy es día de que tú tomes una decisión de alejarte de la perversa generación que el mundo está viviendo. La gente vive en perversidades, nuestros familiares viven en perversidades, pero Pedro les está diciendo, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvos de esta perversa generación. El plan de Dios y dicho por Pedro era salvar a la humanidad en ese tiempo de la perversa generación, y hoy estamos en los mismos tiempos. Hay que venir a Cristo, hay que venir a Jesús el Cristo para ser salvos de esta perversa generación. Y solo en el nombre de Jesucristo tenemos entrada a la presencia del Padre con gratitud. Por eso es que usted se acerca, usted ora, usted reza, pero si usted no es a través de Cristo, no tiene una entrada en la presencia de Dios con gratitud. Solamente en el nombre de Cristo, nombre sin igual. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Porque cuando usted recibe la palabra de Dios, el primer paso es ser bautizado. Y dice: recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hoy día también estamos preparándonos para recibir a 3,000, a 5,000, a 10,000, a millones de personas. Cuando nosotros prediquemos al Cristo glorificado. Así que estos gente recibieron y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hoy día Dios también trae multitudes porque para nosotros es la promesa. Y dice: y perseveraban en la doctrina, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, el bautizarse en el nombre de Jesucristo trae que realmente nosotros tengamos armonía, que perseveremos en la doctrina que los apóstoles, porque este libro de Hechos de los Apóstoles fue cuando por primera vez se llamó iglesia y los cristianos se reunieron como iglesia. Así que recibieron la palabra, fueron bautizados. Hoy día es necesario que usted reciba la palabra, es necesario que usted se bautice en el nombre de Cristo si usted no está bautizado. Y así se añadieron 3,000 personas. Porque hoy día muchos se bautizan, pero no sé si lo hacen en el nombre de Jehová, si lo hacen en el nombre solamente de Jesús. Pero aquí dice que se bautizaban en el nombre de Jesucristo, porque esta fue la orden de Dios a través del apóstol Pedro, de bautizarse en el nombre de Jesucristo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y dice la palabra de Dios que la vida de los primeros cristianos les sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, porque Dios, al que llama, lo unge, lo certifica, y Dios hace milagros y señales como en este tiempo por los apóstoles para que crean. Y dice: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, porque este es un mandamiento, que si nos amamos y amamos al Señor, estemos juntos y aún participemos, el que no tiene recibiendo del que tiene. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían
a todo según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, porque queremos abandonar el templo. ¿Por qué? Porque el hombre dice, en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que deberían ser salvos. Si nosotros nos unimos en el nombre de Jesucristo, perseveramos caminando al templo y limpiando nuestro templo todos los días con la palabra, es la única forma de que podemos permanecer juntos y en armonía. Y hay que alabar a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia cada día los que deben ser salvos. Tenemos que volver a estos principios de la iglesia de hecho. Y ahora vamos a ver en el libro de Corintios capítulo 1, verso 18. Y aquí nos habla de que Cristo es poder y sabiduría. Y si nosotros no tenemos una coinonía, una amistad, una relación con Cristo, no podemos tener ni sabiduría ni poder de Cristo. El poder de Dios se manifiesta en nuestra vida cuando nosotros tenemos a Cristo. Cuando nosotros tenemos por la fe a Cristo en el corazón, entonces se manifestará en nosotros poder y sabiduría de Dios. Por eso los apóstoles manifestaban poder y sabiduría de Dios, haciendo milagros y prodigios en el nombre de este Jesucristo, Señor, que lo había hecho. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hoy día se está predicando de que el Cristo que murió en la cruz es Señor, y es el Cristo, y es el Salvador del mundo, pero la gente no quiere creer que Cristo es poder y sabiduría. Y dice, pues está escrito, escuche está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Dios se encarga en estos tiempos de destruir la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos, de aquellos que se creen entendidos según ciencia, según humanismo. Dios en estos tiempos va a desechar el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Es la pregunta. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están los doctos de ese tiempo? Y dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? Porque hay gente que se levanta con ira para disputar, para contender, y no han podido darse cuenta que ellos no pueden hacer lo que otros ya están haciendo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios va a enloquecer la sabiduría del mundo en estos tiempos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hoy día, si a usted lo llaman loco por predicar, déjeme decirle que usted está caminando con Jesucristo. Porque a Dios le plació salvar al mundo. En el mundo hay mucha gente perdida de camino porque no conocen a Jesucristo. Pero es necesario que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo tiene otra sabiduría de acá de la tierra, corta, terrenal, animal y hasta diabólica. Y aquí dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En este tiempo la sabiduría del mundo está más loca que nunca porque Dios la ha enloquecido. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Dios tiene una sabiduría superior a la que el mundo narra, dice, pelea y discute. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si hoy día usted está salvo, si hoy día usted conoce a Dios, es porque han habido locos que están predicando la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es la predicación de la palabra de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en el verso 22 de Corintios 2 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría.
Hay gente que está queriendo ver señal todos los días, que cuando alguien está predicando una palabra quiere ver señal, pero esas señales están quedando para hacer confusión y para llevar a los desobedientes a la perdición, porque el enemigo en estos tiempos también se levanta para ver señal, porque los judíos piden señales. Mire, hay gente que está pidiendo señales y los griegos buscan sabiduría. Pero la sabiduría está en Dios y en su Cristo. Y dice, pero nosotros, dice el apóstol Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos al Cristo que fue crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, por eso la gente tropieza, y para los gentiles locura. Vivimos en medio no de judíos, sino de gentiles, donde piensan que los que predicamos la salvación por medio de Jesucristo, para ellos es locura, pero para Dios es sabiduría. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo, por eso usted y yo tenemos que predicar a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hoy día nosotros vemos que cuando se está predicando llamamos locos y locura, y en parte a veces sí tienen razón, porque nosotros no hemos predicado con el poder, no hemos predicado con la sabiduría de Dios, no hemos predicado con la gracia de Dios, sino que hemos hablado literalmente, no dando a entender por medio del Espíritu Santo que la salvación de la humanidad es por medio de Jesucristo. Y el verso 24, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿a dónde está manifestado el poder de Dios? En Cristo. Por eso esta canción dice, oh Cristo, nombre sin igual. Solamente en el nombre de Cristo nosotros podemos obtener la sabiduría para conducirnos a este mundo, la inteligencia para buscar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso dice, para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Mientras usted también, igual que los judíos y los griegos, no tenga el nombre de Cristo, usted no podrá tener sabiduría de Dios, ni tampoco poder de Dios. La iglesia no puede caminar sin sabiduría y sin poder, porque el nombre de Jesucristo, el nombre de Cristo significa Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si usted repite y usted cree que en Cristo está el poder, está la sabiduría, está la gracia de Dios, es tiempo de buscar a ese Cristo. Y dice el verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Recuerde este dicho de Dios, que lo dijo Pablo. Porque lo insensato, lo que usted cree que es insensato de Dios, es más sabio que los hombres. O sea, toda palabra que para usted sea insensatez, lo que está diciendo es más sabio que los hombres. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Cualquier cosa que parezca insensata, no es que insensata de Dios, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios, con una milésima de parte, más débil, es más fuerte que los hombres. Por eso no nos conviene, no nos compete, ni debemos nosotros contender con Dios, porque Dios es más fuerte que todo ser humano, porque Dios es más sabio que todo ser humano, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil y lo insensato de Dios es más fuerte que los hombres. Y dice el verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy mucho sabio según la carne. Qué problema y qué dificultad que tenemos cuando tenemos cristianos carnales. El cristiano carnal siempre contiende. El cristiano carnal siempre se defiende, siempre defiende su teoría, su tesis, su pensamiento. En cambio, el espiritual obedece. Y dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles.
No somos nosotros muy poderosos ni muy nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Dios nos ha escogido como necios del mundo para que seamos sabios, no según la carne. Y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Ningún hombre, ningún ser humano es sabio en el plan de Dios según los pensamientos que se originan en la mente y en la carne. Ni muchos poderosos, tampoco hay poder, ni tampoco noble. En la carne no tenemos ninguna cualidad, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Dios va a avergonzar en estos tiempos al que se cree sabio y al que se cree fuerte en la carne, sin haber considerado el poder de Dios. Y el verso 24, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios escoge gente que en este tiempo no califica para el mundo, pero para Dios sí, para deshacer lo que no es. Y verso 29, a fin de que nadie se jacte, porque no debemos ser jactanciosos en la presencia, ni abusar a veces de lo que Dios nos da, porque todo le pertenece a Él. Y el verso 29, el verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Así que si usted está en Cristo, dele gracias a Dios que usted no está en Cristo porque usted fue inteligente, ni yo. Nosotros estamos en Cristo por Él, porque el Padre, dice la Biblia, que nos llevó a Cristo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. En Jesucristo está la sabiduría. Si usted tiene a Cristo, usted camina con Cristo, caminará todos los días de su vida llenos de gracia, de favor, de su sabiduría y poder para poder deshacer lo que no es en medio de los tiempos. Justificación, santificación y redención. Todo esto ha sido hecho, o Dios lo puso en Jesucristo para que usted sea hecho por Dios sabiduría. ¿Qué más? Usted es justificado por Cristo y santificado y también redimido. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Hoy día es necesario de gloriarnos solamente en el Señor y decir lo que dice esta canción: oh Cristo, nombre sin igual. Tenemos un Cristo que es un nombre sin igual, en el cual nosotros estamos prestos para hacer milagros, para actuar en su poder, que se vean señales, que haya maravillas y que la gracia y el favor de Dios se haya manifestado en su cuerpo, en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hoy hay tiempo de manifestación gloriosa en el nombre de Cristo, nombre sin igual. Que Dios lo bendiga.